Oak Island es un lugar donde el propio suelo parece una advertencia. Cada paso que se da aquí descansa sobre preguntas sin respuesta, sobre capas de tierra que se han tragado una verdad tras otra durante más de 2 siglos. La gente ha excavado, drenado, hecho túneles y sacrificado fortunas en busca de respuestas, pero la historia nunca ha estado completa. Por cada túnel descubierto surgía otro misterio. Por cada descubrimiento hecho público, otro pasadizo se consideraba demasiado inestable, demasiado peligroso, y se sellaba para siempre. Ahora, Rick Lagina se encuentra ante uno de esos lugares sellados. Un túnel del que se habla en voz baja, marcado en mapas antiguos, pero nunca explorado del todo. Un túnel que nadie se atrevió a abrir. Cuando por fin se abre la cerradura, se escapa una bocanada de aire frío y estancado que lleva consigo un silencio tan pesado que parece intencionado. No se trata de una cavidad ordinaria en la tierra. Se trata de algo conservado, algo que espera. Las primeras estimaciones sitúan la profundidad del túnel entre 90 y 110 pies bajo la superficie. Las muestras tomadas del interior cuentan una historia aún más inquietante. Fragmentos de madera y materiales pétreos indican métodos de construcción que podrían ser anteriores al año 1600. Eso por sí solo lo cambia todo. No se trata de una formación natural esculpida por el agua o el tiempo. Es una estructura construida deliberadamente por manos que entendían de ingeniería, presión y ocultación. La expresión de Rick refleja un conflicto que no puede ocultar. En su rostro parpadea la emoción, pero va acompañada de algo más oscuro. Precaución. Miedo. Esta zona fue declarada propensa a los derrumbes hace años, un lugar donde incluso las tripulaciones experimentadas se negaban a avanzar. Sin embargo, Rick da un paso adelante de todos modos, plenamente consciente de que las mayores verdades de Oak Island siempre han estado ocultas donde otros tenían demasiado miedo de mirar. En el interior del túnel, los descubrimientos son cada vez más extraños. Aparecen marcas de piedra a lo largo de las paredes, no fracturas al azar, sino símbolos deliberados o guías estructurales. Canales diseñados para redirigir el agua cortan la roca con precisión. Se detectan rastros de metal mucho más denso que el hierro ordinario, lo que sugiere materiales elegidos por su resistencia, no por conveniencia. Cada hallazgo profundiza en la sensación de que este túnel forma parte de un sistema mayor intencionado. Algunos expertos creen que si toda esta red subterránea está conectada a su contenido, podría estar valorado entre 300 y 500 millones de dólares. Oro, artefactos, objetos de importancia histórica. Pero el verdadero peso del descubrimiento va mucho más allá del valor monetario. Lo que aquí se esconde podría desafiar las versiones aceptadas de la historia, anular suposiciones mantenidas durante mucho tiempo y sacar a la luz verdades incómodas. Y una cosa queda clara en ese momento: quienes no presten atención ahora puede que nunca sean testigos de la mayor revelación de Oak Island. Porque lo que se esconde dentro de este túnel prohibido no es solo un tesoro, es la verdad, y la verdad tiene una forma de cambiarlo todo. El nombre de túnel prohibido no surgió del dramatismo o la imaginación, sino de la omisión. La historia de las primeras excavaciones en Oak Island es larga, fragmentada, y está repleta de referencias a pozos, cámaras y pasadizos. Sin embargo, un túnel solo aparece brevemente en los primeros informes, con una mención tan ligera que casi se descarta. En su lugar, la atención se centró en los pozos más famosos y los lugares de excavación más destacados. Con el tiempo, este túnel se desvaneció en la oscuridad. Los documentos antiguos la sitúan a poca distancia del área principal de excavación, en una zona en la que el suelo se comportaba de forma impredecible. Los trabajadores informaron de que las herramientas se caían de repente como si se las tragara el espacio vacío bajo el suelo. Los ingenieros notaron vibraciones incluso con una excavación mínima. Daba la sensación de que algo ya existía debajo, invisible pero presente. Excavaciones privadas de los 1970s y 1980s volvieron a visitar la zona. Sus informes describen fenómenos similares. Una ligera excavación provocaba temblores en el suelo.
La presión del agua se disparaba sin previo aviso. La tecnología de la época era insuficiente para explorar con seguridad a tales profundidades, y continuar se consideró demasiado peligroso. Los trabajos se interrumpieron. Años más tarde, con técnicas de imagen subterránea más avanzadas, se volvió a examinar el yacimiento. Lo que los investigadores vieron bajo la superficie no se parecía a las cuevas naturales. Las formas eran demasiado rectas, los ángulos demasiado deliberados. No se trataba de erosión, sino de diseño. Los expertos advirtieron de que cualquier intento de excavar más allá podría desestabilizar toda la zona. El riesgo de derrumbe repentino era grave. Las inundaciones eran una preocupación aún mayor. Ante estos peligros, se tomó la decisión de cerrar oficialmente el túnel y designarlo zona prohibida. Así pasó a conocerse como el túnel prohibido. Para Rick Lagina, reabrirla no es solo un reto técnico. Es la decisión más personal y peligrosa de su vida. Oak Island no es un pasatiempo para él. Es un sueño que lleva décadas gestándose. No está aquí simplemente para perseguir riquezas, sino para descubrir la verdad enterrada por el tiempo y el miedo. A medida que los antiguos informes convergen con las nuevas pruebas, Rick comprende que ignorar este túnel ya no es una opción. Abrirlo significa aceptar un riesgo enorme no solo para la misión, sino para las vidas de todos los implicados. Un solo error podría desencadenar el derrumbe. Una brecha podría desatar una inundación fuera de control. El margen de error es casi inexistente. El equipo deja claras sus preocupaciones. Los geólogos son los primeros en lanzar advertencias, señalando capas de suelo inestables que podrían ceder sin previo aviso. Les siguen los ingenieros que explican que la presión ya se ha acumulado alrededor de las paredes del túnel. Los soportes de madera con siglos de antigüedad se han debilitado. La mampostería muestra fracturas por tensión. Un movimiento en falso podría ser fatal. El agua supone la mayor amenaza de todas. Los expertos creen que el túnel puede estar conectado a antiguos sistemas de desviación de agua. Si falla una barrera, el agua del mar podría entrar a toda velocidad, en cuestión de minutos, llenando el pozo por completo y sin dejar escapatoria. Los equipos de seguridad también hacen saltar las alarmas sobre el agotamiento del oxígeno y la posibilidad de que se acumulen gases tóxicos a tales profundidades. El ambiente durante estas discusiones es tenso. Todos los expertos están de acuerdo, este no es un lugar para el error o la vacilación. Sin embargo, Rick escucha sopesa cada advertencia y mira hacia adentro. Su mente vuelve a los años de esfuerzo, a los fracasos soportados y a las esperanzas frustradas. Sabe que muchos antes que él dieron marcha atrás en este punto, dejando historias inacabadas. Esta decisión no es puramente racional. Es emocional. Implica la confianza de su hermano, la fe de su equipo y las expectativas de millones de personas que han seguido el viaje. Rick comprende que momentos como este no se repiten. Si se aleja ahora, el secreto puede quedar enterrado para siempre. A medida que avanza la exploración, la estructura física del túnel no hace sino profundizar en el misterio. A profundidades de entre 90 y 110 pies, las paredes parecen notablemente rectas. Las capas de piedra están claramente definidas, dispuestas con precisión más que con caos. En varias zonas, las piedras se han cortado para que encajen perfectamente, prueba de una planificación y una habilidad avanzadas. Los soportes de madera siguen en pie en su interior, a pesar de llevar siglos bajo tierra. Aunque debilitados por el tiempo, siguen soportando el peso, testimonio de la artesanía de quienes los construyeron. El hecho de que una estructura tan antigua permanezca intacta es asombroso. De pie ante todo ello, Rick Lagina comprende una cosa con absoluta claridad. Este túnel nunca fue concebido para ser encontrado fácilmente, y lo que sea que haya más allá fue ocultado con intención. El recorrido del túnel también es inusual. No desciende en línea recta, sino que se curva en algunos puntos. A veces el camino se ensancha de repente, como si se hubiera construido para llegar a un lugar concreto. Esta estructura indica claramente que sirvió para algo. Las cuevas naturales suelen ser toscas e irregulares, pero las paredes y el techo de este túnel parecen bastante equilibrados. Esto lleva a los expertos a pensar que se construyó siguiendo un plan.
Tal vez forme parte de un sistema subterráneo mayor. Lo más sorprendente es que también se encuentran rastros de flujo de agua dentro del túnel. En algunos lugares las piedras están desgastadas como si el agua se hubiera desviado deliberadamente en esa dirección, lo que sugiere que el túnel puede ser no solo un pasadizo, sino también un sistema de seguridad. Cuando se juntan todas estas pistas, queda claro que no se trata de un túnel cualquiera. Su profundidad, estructura y robustez la hacen excepcional. Por eso los expertos han llegado a considerarla la parte más peligrosa y a la vez más importante de Oak Island, lo que revelaron la datación por carbono y el examen de materiales. Cuando se descubrieron restos de madera y piedra en el interior del túnel prohibido, la primera pregunta que se planteó fue su antigüedad. El equipo recogió cuidadosamente pequeñas muestras de madera procurando no dañar la estructura. Estos trozos de madera no eran como ramas de árbol ordinarias, sino que estaban claramente colocados como soportes. Esto dejaba claro que el túnel había sido construido por el hombre. Para determinar la antigüedad de estas muestras de madera se realizó una datación por carbono. Los primeros resultados sorprendieron a todos. Los informes sugieren que estas maderas pueden datar del siglo XVI o incluso antes, lo que significa que el túnel se construyó antes del 1600, y no después del 1600. Esta información añade un giro completamente nuevo a la historia de Oak Island. No solo llama la atención la madera, sino también el corte de las piedras. Las piedras de las paredes del túnel no parecen estar rotas de forma natural, sino que muestran claras marcas de herramientas. Las piedras estaban cortadas y dispuestas con una forma específica, lo que indica un profundo conocimiento de la construcción. Los expertos afirman que cortar este tipo de piedra no era tarea fácil en aquella época, ya que requería tiempo, esfuerzo y planificación. Esto significa que este túnel no se construyó apresuradamente. Se construyó cuidadosamente con un propósito importante. Esta evidencia planteó una pregunta importante al equipo. Si este túnel es anterior a 1600, ¿quién lo construyó? ¿Quiénes eran las personas que vivían allí en aquella época? ¿Y cuáles eran sus objetivos? Esta pregunta ahonda el misterio de Oak Island. La datación por carbono y el examen del material han dejado claro que este túnel no es moderno. Puede que se construyera para ocultar o proteger algún tesoro. Y si es así, también significa que debió de contar con un sistema de seguridad. La teoría del túnel de inundación y la conexión con Smith's Cove. Una de las teorías más antiguas y populares sobre Oak Island es la del túnel de inundación, que afirma que en la isla se construyeron túneles que se llenaban automáticamente de agua cuando era necesario. En Smith's Cove ya se habían encontrado pruebas de la existencia de canales de desvío de agua. Por eso se relacionó el túnel prohibido con esta teoría. Se encontraron canales de desvío de agua bajo las rocas de Smith's Cove. Estos canales no eran naturales, sino creados deliberadamente. En cuanto alguien cavaba en el lugar equivocado, el agua del mar inundaba los túneles, bloqueando al instante cualquier acceso. Cuando se examinó la estructura del túnel prohibido, también se encontraron rastros de flujo de agua. Algunas de las piedras estaban desgastadas, como si el agua hubiera estado fluyendo en la misma dirección durante mucho tiempo. Esto no parece ser una coincidencia, sino parte de un plan. Los expertos creen que este túnel puede estar conectado con el sistema de inundación de Smith's Cove. Esto significa que si alguien llega al lugar equivocado de este túnel, el agua podría llenarse automáticamente en su interior. Se trataba de una especie de trampa diseñada para proteger el tesoro. Lo más aterrador es que este sistema podría seguir funcionando hoy en día. Los canales de agua subterráneos pueden seguir activos. Por eso, un pequeño error podría inundar todo el túnel. Por eso los expertos han advertido repetidamente. Si esta teoría resulta cierta, significaría que Oak Island no era solo un tesoro, sino que allí se construyó todo un sistema de seguridad. Un sistema que estaba muy adelantado a su tiempo. Y esto es lo que convierte a este lugar en uno de los más misteriosos del mundo. Esta conexión entre el túnel prohibido y la teoría del túnel de la inundación sugiere que aquí se ocultaba algo muy valioso. Tan valioso que se colocaron trampas mortales para protegerlo. Por eso Oak Island aún no ha revelado todos sus secretos.
Extrañas marcas y símbolos hallados en el interior. A medida que el equipo avanzaba por el interior del túnel prohibido, lo primero que llamó la atención de todos fueron las extrañas marcas de las paredes. Estas marcas no parecían debidas al desgaste normal, ni a los efectos del tiempo, sino que estaban claramente talladas con una herramienta. Algunas piedras tenían líneas rectas, mientras que otras presentaban formas circulares y triangulares que no suelen verse en las cuevas naturales. Lo más sorprendente de estas marcas era su similitud. A pesar de estar en lugares distintos, su tamaño y dirección se mantenían constantes. Esto llevó a suponer que se crearon como parte de un plan. Si fueran meras decoraciones, las marcas habrían sido diferentes y aleatorias en todas partes. Algunos símbolos parecían apuntar en una dirección concreta. Algunos miembros del equipo pensaron que estas marcas indicaban un camino o un lugar concreto. Surgió la duda de si se trataba de señales para guiar el avance dentro del túnel o para advertir de un peligro. Los expertos creen que en la antigüedad no existía el lenguaje escrito, por lo que la gente utilizaba símbolos y señales. Es posible que estas marcas fueran una forma de lenguaje entendida solo por los que construyeron el túnel. Esta idea hace que el túnel sea aún más misterioso. Se observó un desgaste excesivo alrededor de algunas de las marcas de piedra, lo que sugiere que la gente las había tocado o mirado repetidamente. Este desgaste no se habría producido si se tratara simplemente de marcas hechas durante la construcción, lo que refuerza aún más la sospecha de que estas marcas tenían un significado específico. Señales de metal y lecturas de gran densidad. Cuando se utilizó el equipo detector de metales en el interior del túnel, los resultados fueron completamente distintos de lo esperado. En algunos lugares el equipo respondió de repente de forma brusca, lo que no coincidía con las señales normales de hierro. Quedó claro que el metal que había debajo era de un tipo distinto y más pesado. Los instrumentos de medición de la densidad también revelaron datos sorprendentes. En algunas zonas se comprobó que el peso del suelo era varias veces superior al del terreno circundante. Parecía como si bajo el suelo se ocultara una estructura u objeto muy pesado. Se comportaba de forma completamente distinta a la piedra o el suelo ordinarios. Los expertos afirmaron que si se tratara de hierro ordinario, los instrumentos habrían reaccionado de forma distinta. Las señales detectadas aquí eran más estables y profundas, lo que refuerza la sospecha de que el metal puede haber sido colocado aquí deliberadamente en lugar de producirse de forma natural. En algunos lugares los instrumentos se detenían repetidamente en el mismo punto, lo que sugería que la extensión del metal subyacente podría no ser pequeña, sino bastante grande. También es posible que forme parte de una estructura mayor que aún no se ha desvelado del todo. El equipo también se dio cuenta de que estas señales metálicas eran más frecuentes alrededor de partes específicas del túnel, lo que sugería que podían haberse utilizado para reforzar el túnel o proteger algo. Esto también concuerda con la teoría de los túneles de inundación y los sistemas de seguridad. Lo más aterrador es que estas lecturas de alta densidad no se limitan a un solo punto, sino que se extienden por múltiples secciones del túnel, lo que sugiere que debajo puede existir una estructura interconectada mayor. Este descubrimiento demuestra que este túnel no es un simple pasadizo, sino una puerta a un misterio mayor. Emociones del equipo. Una batalla entre el miedo y la excitación. A medida que iban apareciendo nuevas pistas en el interior del túnel, el ambiente en el equipo cambiaba gradualmente. El miedo y la excitación eran evidentes en todos los rostros, pero nadie era capaz de expresarlo abiertamente. Todos comprendían que este momento no era ordinario y que cada decisión que se tomara aquí podría cambiar toda la historia. Por eso se estaba estudiando detenidamente cada paso. Rick Lagina era el que se encontraba bajo mayor presión mental al tener que tomar la decisión final. Por un lado sentía que estaban muy cerca de una gran verdad, y por otro le preocupaba la seguridad de su equipo. Si decidía seguir adelante y algo salía mal, él cargaría con las consecuencias. Este pensamiento le preocupaba profundamente. La perspectiva de Marty Lagina era ligeramente diferente, pero igual de grave. Quería centrarse en los hechos y no en las emociones, pero la situación era tan incierta
que ningún dato podía garantizar una seguridad total. Marty sabía que era seguro detenerse, pero también estaba claro que detenerse podía significar alejarse de la verdad. El resto del equipo también estaba dividido. Algunos creían que las pistas que habían encontrado hasta entonces eran suficientes para seguir adelante. Otros creían que los riesgos eran demasiado grandes y que dar un paso adelante podría salir caro. Este choque de miedo y entusiasmo pesaba mucho en el ambiente. Todos se enfrentaban a la misma pregunta. ¿Era correcto detenerse aquí o era necesario seguir adelante? No se trataba solo de una excavación, sino de una verdadera prueba de valor y sabiduría. Esta presión emocional hizo de este momento uno de los más difíciles de Oak Island. Se ocultó deliberadamente este lugar a la historia. A medida que iban apareciendo pruebas relacionadas con el túnel surgía otra pregunta. Se ocultó deliberadamente este lugar a la historia. La historia de Oak Island se remonta a cientos de años atrás y sin embargo no hay ninguna mención clara de este túnel. Esto parece extraño, ya que no sería fácil que una estructura tan grande permaneciera completamente sin descubrir. Algunos expertos creen que si este túnel data de antes de 1600, se debió hacer todo lo posible por ocultarlo. Es posible que se falsearan deliberadamente los mapas o que los registros estuvieran incompletos. En aquella época muchas cosas se mantenían en privado. También es posible que quienes construyeron este túnel no quisieran que fuera conocido por el público. Si aquí se escondía algo valioso o un secreto importante, la forma más fácil de protegerlo era borrarlo de la historia. Esta podría ser la razón por la que este túnel solo existía en pistas, nunca se reveló abiertamente. Aunque no se trata de una conspiración directa, lo cierto es que plantea interrogantes. ¿Por qué falta este túnel en todas las historias antiguas en algún momento? ¿Por qué nunca se consideró parte de la búsqueda principal? Estas preguntas son elocuentes. El equipo se dio cuenta de que tal vez no solo estaban excavando tierra, sino descubriendo un capítulo oculto de la historia. Esta constatación hace que este descubrimiento sea aún más delicado, porque no es solo el tesoro, sino la propia verdad lo que está en juego. El valor del tesoro potencial y la verdad incompleta. Cuando se consideraron conjuntamente la estructura del túnel, las firmas metálicas y las lecturas de densidad, comenzaron las discusiones sobre el valor del tesoro. Algunos expertos creen que si todo el sistema resulta estar interconectado, podría valer entre 300 millones y 500 millones de dólares. Esta cifra parece elevada, pero las pistas encontradas no la hacen del todo imposible. Un valor tan elevado podría no limitarse solo al oro o la plata. También podría tratarse de objetos históricos, documentos o artículos que valen mucho más que dinero. Por eso el equipo no está analizando este descubrimiento únicamente desde una perspectiva monetaria. Aunque todavía no ha aparecido ninguna prueba concreta que corrobore este valor, todo lo que tenemos se basa en indicios y especulaciones. Pero la historia de Oak Island demuestra que los grandes descubrimientos siempre empiezan con pequeñas pistas. El equipo también sabe que sacar conclusiones precipitadas puede ser peligroso. Cada paso debe probarse, ya que una afirmación falsa podría poner en duda toda la búsqueda. Por eso todo se está haciendo despacio y con cuidado. La verdad aún está incompleta, pero las pistas son sólidas. Si este sistema está realmente conectado, podría convertirse en el mayor descubrimiento de Oak Island. Y tal vez ese sea el momento en que el mundo se dé cuenta de que no eran solo historias, sino que la verdad estaba enterrada aquí. Impacto en la historia. Amenaza de cambio. Incluso los libros, si se demuestra plenamente la existencia del túnel prohibido y sus pruebas asociadas, su impacto no se limitará a Oak Island. Podrían cuestionarse muchas narraciones históricas bien conocidas y demostrar que los europeos llegaron a Norteamérica mucho antes de lo que se creía. Algunos expertos creen que este túnel podría estar vinculado a grupos secretos como los templarios, a los que siempre se ha asociado con misterios y tesoros ocultos. Si sus rastros se encuentran aquí, ello implicaría que no se limitaron a Europa, lo que significaría que una gran parte de la historia ha quedado incompleta o se ha malinterpretado. También se reexaminará el papel de los viajeros y comerciantes europeos. Hasta ahora se creía que llegaron más tarde, pero la antigüedad de este túnel cuenta una historia diferente.
De ser cierto, la definición misma de descubrimiento y colonización podría cambiar. No se trata solo de un descubrimiento, sino de un momento que podría cambiar el curso de la historia. El aspecto más delicado es el de las sociedades secretas. La historia menciona a menudo grupos que ocultaron deliberadamente sus actividades. Si este túnel está relacionado con ellas, demostraría que algunas verdades fueron deliberadamente suprimidas. Esto hace que este descubrimiento sea mucho más importante que solo el tesoro. El siguiente paso más peligroso, proceder o detenerse. Ahora la mayor pregunta es, ¿qué hacer a continuación? Abrir más el túnel es un riesgo importante en sí mismo. El menor descuido podría derrumbar toda la estructura. Además existe el temor constante de que se produzcan inundaciones en el interior. Esta decisión no es fácil. La perforación se considera una opción algo más segura, pero conlleva sus propios riesgos. Si el taladro se coloca en el lugar equivocado, podría abrir una compuerta provocando el hundimiento en cuestión de minutos. Al perforar también se corre el riesgo de dañar cualquier prueba importante que haya en el interior. Entrar directamente es la opción más arriesgada, ya que podría haber falta de aire y acumulación de gases tóxicos. Si algo sale mal, no habría tiempo para escapar. Por eso el equipo se muestra más receloso ante esta opción. Todos los caminos son peligrosos, pero también todos pueden llevar más cerca de la verdad. Este dilema hace que este momento sea el más tenso. El equipo sabe que una decisión equivocada podría acabar con todo, pero también es cierto que nada se consigue sin riesgo. ¿Es solo un túnel o algo más? A medida que siguen apareciendo pistas sobre el túnel, surgen nuevas teorías. Algunos expertos creen que no se trata de un único túnel, sino que podría ser la entrada a un sistema subterráneo mayor. Esta idea es bastante sorprendente. Las lecturas de densidad y los detectores de metales indican que podría haber más de un espacio vacío debajo, lo que significa que el túnel podría dividirse a su vez en múltiples cámaras. Estas cámaras podrían estar diseñadas para guardar tesoros, documentos u objetos importantes. Las curvas del túnel y sus bruscos cambios de anchura también apuntan en este sentido. Parece estar diseñado para llegar a un destino concreto. De ser cierto, este descubrimiento podría convertirse en el mayor de la historia, porque encontrar una red entera es raro en la historia. Si se demuestra la existencia de esta red subterránea, quedará claro que las personas que trabajaban aquí no eran gente corriente. Disponían de tiempo, recursos y tecnología. Esto es lo que convierte a Oak Island en uno de los lugares más misteriosos del mundo. Por ahora todo esto no es más que una teoría, pero los indicios hacen que sea imposible ignorarla. Por eso el equipo está dando cada paso con sumo cuidado. Porque si no se trata solo de un túnel, sino de todo un sistema, lo que se revele a continuación podría cambiar la historia.